Hola, la guerra entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro ya ajusta su primer mes. En lo militar, esta guerra ha dejado muchas dudas de las intenciones de Washington y especialmente cuál sería la condición final buscada por Estados Unidos y que lograría satisfacer sus intereses y sus objetivos militares. En varias ocasiones, y sin desconocer el rol desestabilizador de Irán, así también como el rol desestabilizador de Israel, yo he sido crítico de la dirección de la guerra por parte de Estados Unidos, argumentando que Trump accedió a entrar a una guerra que no era de Washington, sino era de Israel, que no sabía cómo se iba a pelear, que desconoció a su propia comunidad de inteligencia, que puso en aprietos a su Estado Mayor conjunto y que tampoco sabe hoy mismo cómo terminarla. Pero, ¿cómo explicar entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, una guerra que desde lo militar parece más como un antojo presidencial improvisado? Claramente la respuesta no está en la metodología militar, está posiblemente en la economía. Yo ya había dicho en el primero de estos videos que esto no era por llevar libertad a Irán, que puede que la necesite con urgencia, ni por democracia, ni por derechos humanos, ni siquiera por temas de terrorismo ni inestabilidad regional. Tampoco era por el simple tema nuclear, yo ya había sido categórico en la respuesta simple, esto es por dinero y por poder. En otras palabras, esta guerra puede ser incluso un gran negocio, especialmente para Trump, e incluso, así sorprenda más de uno, para Putin también. Hoy vamos a desglosar mucho mejor esta idea. Un caos generalizado en la región e incluso llevándolo al extremo, unas tropas estadounidenses empantanadas en Irán podría beneficiar irónicamente la visión de poder de Trump. Y no es un error gramatical, estoy diciendo con claridad que un pantano militar que incluya tropas del mismo Estados Unidos en un desgaste descomunal y una aparente sin salida puede terminar beneficiando en dinero y en poder a un puñado de actores, incluyendo varios de interés de Washington. Este beneficio obviamente se daría en términos relativos, pero no en el sentido de salir totalmente ileso ni de ganar en todo. En una megacrisis mundial provocada por esta guerra en el Golfo Pérsico, el mecanismo central no sería la prosperidad absoluta de Estados Unidos, sino mejorar significativamente su ventaja relativa, su ventaja comparada frente a economías más expuestas al shock energético y financiero que estamos viendo que podemos presenciar en el futuro próximo. En palabras más simples, esta es una estrategia de patear el tablero sabiendo que a todos les va a salir caro, pero el costo relativo de Estados Unidos es menor que el de sus competidores. Esta lógica encaja con la evidencia histórica que dejaron los shocks petroleros de los años 70, que por ejemplo William Nordhaus resumió como un episodio en el que el petróleo se disparó, la inflación se aceleró, las bolsas cayeron y llegaron recesiones para todos los jugadores importantes del sistema internacional, pero solamente los mejor preparados fueron los que pudieron sobrevivir y salir exitosos a esta crisis. También con la advertencia de Joseph Stiglitz de que los mercados no son automáticamente estables ni basta con una baja inflación para garantizar un buen desempeño macroeconómico que se blinde este tipo de externalidades fuertes. Usted puede tener la mejor salud macroeconómica que este tipo de externalidades se lo puede llevar por delante. Pero vamos por partes entonces para analizar cuál sería la ganancia relativa a Estados Unidos. Para ello voy a analizar 5 elementos donde Estados Unidos puede encontrar un beneficio económico derivado de crear el caos en el Medio Oriente, sumado a un breve análisis de la situación relativa a sus competidores. Empecemos pues con estos elementos y el primero de los elementos que vamos a analizar es el de la energía. Hoy por hoy Estados Unidos está estructuralmente mejor posicionado que en los shocks anteriores. Hoy es el mayor exportador mundial de gas licuado y de hecho viene de un récord de producción petrolera, con la sorprendente cifra nada más y nada menos que de 13 millones de barriles de petróleo diarios al año pasado, con lo que su dependencia directa del Golfo Pérsico obviamente es muy baja. Entre el 2024 y el 2025, menos del 10% del consumo estadounidense de líquidos petroleros dependía de importaciones que pasaban por el estrecho de Hormuz. Eso significa que un cierre total o un semibloqueo, como lo estamos viendo de Hormuz hoy, golpea con más fuerza a Asia, a otras regiones y a otros importadores netos en lugar de Estados Unidos. De hecho, si el precio del crudo y el gas suben con fuerza, los productores estadounidenses, sus exportadores de gas licuado, los estados energéticos como Texas y parte de su balanza externa van a mejorar sin duda. En síntesis, estamos viendo un claro escenario de ganancia para, voy a utilizar un concepto muy clásico en la industria petrolera, las tradicionales 7 hermanas, hoy ya no son 7, hoy se han reconvertido en la ExxonMobil, en la Chevron, en la Texaco y en la Shell básicamente, más algunas de las nuevas 7 hermanas, especialmente la rusa Gazprom, Petrobras o incluso, ¿por qué no, Saudi Aramco? Les va a ir bastante bien, va a ser una ganancia para estas empresas el escenario que estamos viendo hoy.
Este beneficio energético, sin embargo, no es limpio y voy a explicarlo detenidamente porque puede ser algo técnico, voy a explicarlo de la manera más didáctica del caso. Para la economía doméstica de Estados Unidos, un shock petrolero grande también va a encarecer obviamente la gasolina, como ya está pasando, el transporte, la industria petroquímica, entre otras cosas. Paul Krugman, por ejemplo, ha insistido en que los picos de commodities pueden disparar la inflación titular, o sea, la inflación total donde se meten todos los sectores, sean volátiles o no, sin necesariamente esos picos de commodities, no necesariamente pueden terminar afectando la inflación subyacente, o sea, la inflación que se excluye en su medición los componentes volátiles, lo que permite medir la economía de una mejor manera a largo plazo. Ahora bien, si el shock es prolongado, también lo dice Krugman, esto ya no va a ocurrir y la transmisión a expectativas, a salarios y a tasas puede endurecerse, afectando obviamente el ciudadano común y corriente. En otras palabras, Wall Street, Texas, las 7 hermanas y los exportadores de gas licuado pueden ganar, mientras que el consumidor medio estadounidense a largo plazo sin duda alguna se va a ver afectado sustancialmente en caso de una crisis prolongada. El segundo elemento que vamos a analizar en cuanto al impacto económico es el de los alimentos y los fertilizantes. En el conflicto del Golfo Pérsico, no solo se encarece la energía, también se golpean fertilizantes y rutas logísticas críticas. La FAO y el Banco Mundial ya están advirtiendo que el conflicto en Oriente Medio está perturbando los flujos de fertilizantes a través del estrecho de Hormuz. La FAO también subraya que si la crisis persiste, los precios globales de fertilizantes podrían mantenerse entre el 15 y el 20% más altos en la primera mitad del 2026. Esto favorece de nuevo de forma relativa a Estados Unidos porque Estados Unidos combina dos cosas fundamentales. Por un lado, abundancia en gas, como ya lo mencioné, el cual es un insumo clave para fertilizantes nitrogenados. Y por otro lado, tiene un músculo productor y exportador en maíz, en soya y en trigo. Así las cosas, un shock de fertilizantes castiga más a productores dependientes de importaciones de nutrientes que a un Estados Unidos, el cual tiene por un lado una gran base energética y por otro lado un sistema agrícola autónomo. El tercer elemento que vamos a analizar es uno que genera mucho debate y es el dólar. Para entender el debate es necesario explicar primero que el sistema monetario actual no se basa en el patrón oro. Hoy lo que existe es una arquitectura de dominancia, de dominación del dólar, reflejada en el comercio, en las reservas y en los mercados de capital. En este marco, el dólar sigue siendo con diferencia la principal moneda de reserva, con casi el 60% de las reservas identificadas para el 2025, frente eventualmente a un 20% del euro y el 2% tal vez de la divisa china. Cuando aumenta el riesgo global, el dólar se va a apreciar sin duda alguna. El dólar se aprecia ya que los mercados buscan allí refugiarse. Se endurecen las condiciones financieras mundiales y se contrae de forma sincronizada la actividad fuera de Estados Unidos. Ese es uno de los mayores beneficios, entre comillas, geoeconómicos potenciales para Washington de esta guerra, que en una crisis global severa, el resto del mundo suele necesitar más dólares justo cuando Estados Unidos emite y es dueño de este activo que funciona como un refugio central. Esto conecta con la deuda externa de Estados Unidos, donde el panorama ya no es tan favorable, dado su alto endeudamiento, el cual se proyectaba antes de la guerra ya en un 101-102% del PIB para este año 2026 y en proyecciones al 2036 alrededor del 120% del PIB de Estados Unidos. En una crisis aguda y a largo plazo, con el dólar tan caro, pues obviamente esto va a hacer encarecer la deuda. El cuarto elemento a analizar es el oro, donde el beneficio para Estados Unidos también puede existir. Frente a una crisis prolongada, también puede ser relativamente importante este sector para la economía estadounidense, dado que hoy Estados Unidos es uno de los países que tiene mayores reservas de oro, con lo que cualquier subida de este metal va a hacer automáticamente subir el valor de las reservas estadounidenses. Así las cosas, una crisis aguda, una crisis severa, donde suba a la vez el dólar y suba el oro, el uno por liquidez sistémica y el otro, por cobertura ante una cola de riesgo, implica que Estados Unidos se beneficie más que otros países que tienen menos reservas de oro. En este panorama, sin duda alguna, el factor Venezuela vuelve a encajar, pues haría que el interés de Washington no solamente esté en el petróleo venezolano, sino también en las grandes reservas de oro que existen allí. El quinto elemento de análisis es la bolsa y el mercado bursátil. Afirmar burdamente que una guerra del Golfo haría subir en términos generales a Wall Street también es demasiado simplista, hay que ser mucho más finos en este tipo de análisis. Lo más probable en el corto plazo sería una caída amplia de la renta variable mundial por descuento de recesión, inflación y aversión al riesgo.
Para Estados Unidos, sin embargo, el beneficio sería más bien relativo y sectorial, hay que ser muy preciso en esto, un beneficio sectorial, no general, representado claramente en la cotización de la energía, las empresas dedicadas a temas militares y de defensa, ciertos segmentos agrícolas y en general el trading de commodities. Eso es exactamente lo que Nordhaus recordaba sobre el shock petrolero del 73. Precios energéticos arriba, inflación arriba, bolsas abajo. Acá es donde entra la ironía, ya que ante una crisis a largo plazo en el Medio Oriente, el índice agregado puede caer, pero Estados Unidos puede terminar saliendo menos afectado, menos mal que sus rivales, obviamente también en el mercado bursátil. Pasemos ahora al análisis del beneficio económico de Estados Unidos frente a los competidores. Mientras que Rusia se puede proyectar también como un gran ganador, claramente el gran amenazado es China. China tiene un increíble gasto energético para mover toda su economía y su agresivo músculo productivo, por lo que fue el mayor importador mundial de crudo en el 2025, con cerca de 11 millones de barriles diarios, 11 y un poco más. De hecho, Asia en su conjunto absorbió la inmensa mayoría de los flujos que pasan por el estrecho de Hormuz, de manera que cerca del 90% del gas y el 80% del petróleo y productos que se transitaron por el estrecho fueron directamente a Asia. Esto obviamente implica que el shock de abastecimientos, el precio final y hasta el flete pega mucho más directo sobre China que sobre Estados Unidos. Obviamente a Washington le beneficiaría el simple hecho que China, su principal rival estratégico, quede más tensionado energética e industrialmente justo en el momento en el que Pekín quería dar el golpe estratégico a Estados Unidos en producción y en computación cuántica. En este tema hay una especie de bonus track, un beneficio adicional de carambola para Estados Unidos, y es que en menor medida, pero en una afectación similar, también tendría como punto de mira a la India. Esto quiere decir que Estados Unidos también ralentizaría a este otro competidor en potencia, sumado obviamente a la afectación china. Rusia, por el contrario, podría beneficiarse por un mayor precio del petróleo y del gas y de los fertilizantes. Hay que recordar que Rusia también es fuerte en fertilizantes, con lo que dominaría más fácilmente a Europa, que es el principal botín ruso, la principal aspiración, que además es una Europa plagada de paso por partidos radicales de derecha prorrusos. Pero también Rusia tendría una gran ganancia por desviar más ventas hacia Asia, con lo que podría construir un mecanismo para intentar dominar a la economía china y no quedar expuesto frente al dragón chino en el futuro próximo. Es acá donde una crisis profunda en el Golfo Pérsico, causada por la aparente, repito, entre comillas, torpeza de Estados Unidos, también puede devolver a Rusia una capacidad de maniobra fiscal y geopolítica si el barril del petróleo se sostiene alto. Incluso hay que recordar que Trump levantó sanciones petroleras a Moscú, con lo que las cuentas rusas están mejorando sustancialmente, compaginando de maravilla con su economía de guerra. Mi conclusión es clara, obviamente. Una megacrisis económica global, mundial, derivada de un caos generado a propósito en el Golfo Pérsico, podría beneficiar a Estados Unidos, pero ojo, no a todo Estados Unidos. Beneficiaría a las empresas dedicadas al petróleo, al gas natural, al sector militar, a sectores privados, sobre todo con deudas por cobrar en dólares, a sectores específicos de commodities y a tenedores de oro. Trump, por tanto, es un maestro para hacer dinero, es el shark más sagaz de este Shark Tank. Por ello, tal vez vea esta guerra con el olfato de un empresario, no con la óptica de un político, ni muchísimo menos con la lucidez de los militares. Por ello, la estrategia de Trump definitivamente no puede ser analizada desde lo militar, es caótica desde lo militar, allá no tiene lógica. La lógica la tiene es en la plata y en la forma de hacer un increíble negocio, como lo plantea él siempre con esta crisis. Claramente, el beneficio no sería para el ciudadano de a pie estadounidense, ni para las pequeñas empresas estadounidenses, ni para el estadounidense promedio, el cual vería encarecer muchas cosas. Hoy estamos viendo el tema del combustible, más adelante seguramente van a ser cosas importadas, con obviamente el riesgo incluso a largo plazo de generar una crisis general del ahorro de los ciudadanos estadounidenses. Si el shock se vuelve muy prolongado, la inflación, la fragilidad fiscal y el impacto de la deuda pública pueden golpear significativamente a los ciudadanos de Estados Unidos. Hoy más que nunca, quien tenga acceso a información estratégica y oportuna se acabará de volver ultramillonario y un caos fabricado sería la mejor de las oportunidades. La otra conclusión muy dura ocurre en el plano internacional. Los beneficios directos para la economía rusa pueden hacer pensar
de nuevo en una especie de armonía de intereses entre Trump y Putin, sea una armonía circunstancial o sea una armonía calculada, no lo sé, pero como dice el refrán popular, de que los hay, los hay. Ahora, la justificación de esta armonía parece ser un único objetivo y es golpear a China. Aquí la historia vuelve y se repite. Vale la pena recordar que la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos inició en el Indo-Pacífico, no inició en Europa, inició en el Indo-Pacífico después de Pearl Harbor. Al igual que hoy también, en aquella ocasión, fue el resultado de la competencia geopolítica con un gigante por el caso del petróleo y por el poder, pero el protagonista en aquella ocasión era otro, era Japón. La pregunta hoy es, ¿hasta cuándo el dragón se quedará quieto? Esto sin duda lo resolveremos en otro video. Muchísimas gracias.